Los diezmos son tuyos, Señor, te pertenecen, Padre Santo, y derrama tus bendiciones. Padre Santo, en esta hora, Señor, al venir a tu palabra, Señor, que tu luz resplandezca en nuestro corazón, Señor. Que el poder, Señor, de tu resurrección en esta mañana, Dios, sea real, Señor, en cada corazón, sea real, Señor Dios, en cada vida, Señor Dios. Que venga tu palabra, Señor Dios, a nuestro corazón, tocándolo, Señor, a nuestra vida, Señor Dios, y disipando, Padre, en el nombre de Jesús, toda muerte, disipando, Señor, en tu nombre, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, porque tú resucitaste y te levantaste, Señor Dios, y trajiste esperanza, trajiste vida, Señor, para nosotros, trajiste, Señor Dios, libertad, Señor. Ven, Señor, con tu poder, Señor, en esta mañana y en esta hora, Padre Santo, a cada uno de nosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hoy llegamos, como leíamos en Mateo y las lecturas, ¿verdad?, de la resurrección. Llegamos a las 6 de la mañana, los que pudimos, siendo aún oscuro, ¿verdad? Y recordando cómo aquellas mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Encontraron la tumba vacía. Y es glorioso, ¿verdad?, celebrar cada vez que se puede, cada año, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios. Yo recuerdo el año pasado estuvimos transmitiendo, ¿verdad?, en línea, pero no es lo mismo. Hoy podemos estar aquí, hermanos, para recordar que el Señor resucitó. Y vamos a ir a la reflexión de la palabra de Dios. Para esto vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Qué bueno que usted está aquí. Alabe al Señor, hermano. Bendiga el nombre del Señor. Mire, a veces estamos muy silencios en las prédicas, pero no es malo decir, cuando una verdad llega, amén, no es malo gritar y decir gloria a Dios, y más hoy, ¿verdad?, que el Señor está vivo, hermanos. Aquí la muerte no puede caber, ¿verdad?, no puede estar, el Señor está vivo, y Él quiere hacer algo en esta mañana en nosotros. Dice Lucas 24:1, solo para hacer referencia al suceso: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y ya entrando no hallaron el cuerpo. Creer en Él, nuestra fe no es a cualquier fe, es un suceso histórico, es un suceso real, es un suceso poderoso. Él está vivo, Él ha resucitado. ¿Y qué había pasado, hermanos? ¿Qué había pasado? Y imagínense, nosotros hoy vemos la fe histórica, ¿verdad?, hacia atrás. Y venimos al culto de la crucifixión, pero sabemos que va a haber una resurrección. Pero póngase en el lugar de aquellos que estaban viviendo los sucesos. De pronto, Jesús, ¿verdad?, como lo vamos a ver más adelante, era un hombre justo, era un hombre poderoso, era el Mesías. Y era la esperanza de ellos, de que los iba a redimir. Pero lo habían matado. Se había cometido un crimen con él. Le habían dado una muerte injusta, una muerte dolorosa, y sus discípulos estaban escondidos de miedo. Probablemente, si matan al líder, ¿qué sucede con los demás? Pues también, ¿verdad? Me van a matar. ¿Qué va a suceder?
ya no tengo a mi maestro, ya no tengo a mi Señor, me siento solo. Y en esta turbación pasó un día, pasó otro, tenían que reposar por las fiestas que ellos tenían y por la ley que tenían. Tenían que estar guardados. Pero había una gran tristeza en su corazón y estaban turbados. Hermanos, y cuando viene esa turbación al ser, se afecta toda la rueda del ser. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos al versículo 13. Y vamos a hablar un poquito de estos caminantes. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, estaban velados, estaban oscurecidos, para que no le reconociesen. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Estaban tristes. Estaban turbados. Seguramente habían llorado. Seguramente estaban con pena. Su esperanza había sido aplastada, hermano, había sido dañada. Pero vino el Señor. Y a veces por los problemas, a veces por tantas cosas que suceden, por todo lo que sucede allá afuera, por lo que sucede en casa, por lo que sucede a nuestro alrededor, nos encontramos como estos hombres, turbados. Pero ellos tenían un camino, ¿verdad? Dice que esta aldea de Emaús estaba a 70 estadios de allí. Estadios era una medida de distancia y equivale aproximadamente a 10.800 metros, los 70 estadios. Fueron aproximadamente un cálculo de caminando un hombre recorre 1 kilómetro en 13 minutos, ¿verdad? Y si multiplicamos esto por los 70 estadios, ¿verdad? Serían 140 minutos, 2 horas y media que ellos fueron caminando. 2 horas y media. Hice varios números aquí, pero lo que quiero decirles es que aproximadamente tenían 2 horas y media para caminar. Y en esas 2 horas y media, Jesús se les apareció. Y a veces nosotros vamos en el camino, hermanos. Tenemos una vida. Y dice la palabra de Dios que aconteció que cuando ellos iban conversando, ¿verdad? ¿Qué sentido iban usando, hermanos? Iban usando su boca, ¿verdad? Su mente, su razonamiento. Y tenemos la boca y tenemos la razón. Pero el problema con este razonamiento es que es carnal. A veces nosotros pensamos, sacamos conclusiones, pero no son más que vienen de nuestro razonamiento carnal y no son las acertadas. No nos acordamos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos a veces turbados como estos caminantes. Pero Jesús se acercó a ellos
Y esta palabra del versículo 15, y aconteció, significa hacer que las cosas pasen. Cuando Jesús viene a nosotros, Él provoca los encuentros con nosotros. No le buscamos nosotros a Él. Él nos busca a nosotros. Él hace que las cosas sucedan. Si usted y yo estamos aquí en esta mañana, es porque aconteció que Jesús, ¿verdad?, se puso, y dice, se puso al lado de ellos. Se llegó a ellos e iba con ellos juntamente. Si estamos aquí, es porque Jesús se puso en nuestro camino. Porque se ha puesto al lado de nosotros. Y nos ha traído, hermanos. No está aquí usted por casualidad. Y ese contacto, ese acercamiento, nos habla en algún momento del sentido del tacto. Ahorita por la situación no tenemos tanto contacto físico, ¿verdad? No nos podemos tocar. Pero ¿sabe qué? Hay una mano que sí nos toca, y es la mano del Señor. Hay alguien que sí se acerca a darnos un abrazo. Hay alguien que cuando estamos caminando, cuando estamos en la cotidianidad, y cuando estamos en los problemas, está allí cerquita. Y es el Señor. Y Jesús estaba allí. El problema es que a veces, como estos caminantes, no nos damos cuenta que Él está allí. Viene el día a día, viene el suceso, ¿verdad? Vienen a los afanes. Pero créame que cuando estás trabajando, ahí está el Señor. Cuando vas al mercado, allí está Dios. Cuando vas al súper, allí está Dios. Cuando vas en tu carro, si lo tienes, allí está Dios. Cuando vienes en el taxi, cuando estás aquí en la iglesia, hay alguien que sí se acerca y está allí. Pero a veces no lo vemos. Víctor, cuando vas vendiendo, ¿sabes quién va contigo? Para Dios. Y está allí, hermanos, está allí. Jesucristo se llega en el momento menos pensado. Y cuando no entendemos las situaciones, cuando no comprendemos lo que pasa, era algo muy fuerte lo que había sucedido. ¿Cómo nos ponemos ante la muerte inesperada de alguien? En este tiempo hemos recibido muchas noticias de muerte. Y créanme que algunas son de, no puede ser. No lo puedo entender, no lo puedo concebir. Seguramente así y más, por el tipo de muerte que Jesús tuvo, estaban estos hombres. Pero Él ya había resucitado. Él ya había resucitado, no perdamos eso de vista. Siempre cuando estamos en la prueba y en el dolor, ya hay una salida, ya hay una solución, ya hay un remedio, ya hay una resurrección, hermano. Pero vamos a ver qué más sucedió. Ellos en ese momento no tenían visión, como leíamos en el versículo 16, que sus ojos estaban velados, sus ojos estaban embargados, seguramente sus ojos estaban hasta hinchados quizás de llorar. Eso no lo dice, me lo imagino yo, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo está alguien turbado? ¿Cómo está alguien en problemas? ¿Puede ver claramente? No, se le olvidan las cosas, ¿verdad? Se tropieza, o no sabe ni qué hacer. Y por muy hombres que fueran estos dos, estaban llenos de dolor. Y entonces encontramos el sentido de la vista. Literalmente sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Pero también su imaginación, hermanos. La vista en el alma es el sentido de la imaginación. Ellos se imaginaban que Jesús los iba a rescatar, que iba a ser el libertador de su pueblo. Habían imaginado un panorama de victoria, de libertad. Nunca habían imaginado el panorama tan cruel que habían vivido los 3 días anteriores. Y no podían ver. No podían ver. Y a veces nuestra vista, mis hermanos, también se nubla. No estamos exentos. A veces no podemos ver. Y viene la palabra y dice, pero Dios va a hacer algo. Pero mira, confía en Dios. Pero ten fe.
Dices, pero yo no veo nada. ¿No le ha pasado, hermano? Y Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿Verdad? ¿Qué están razonando? ¿Qué están calculando? ¿Qué están pensando? Hermano, cuando usted y yo tenemos un problema, dígame si no, nuestra mente se echa a andar y empieza a correr. ¿Cómo le voy a hacer? Y a veces, bueno, fuera, y a algunos funciona, ¿para qué? Para solucionar. Pero muchas veces también esos pensamientos son, ya no hay salida, ¿y qué voy a hacer si no hay trabajo, si no hay dinero, y si ya se descompuso esto y se descompuso lo otro? Y pareciera que sobre una cosa luego sucede otra, ¿verdad? Y ya parece que se iba a solucionar y de pronto pasa algo más y la salud se quebranta. Y hay un panorama de muerte y la razón está pensando, el pensamiento, los sentimientos están allí y comienza la ansiedad y comienza la preocupación y comienza, ¿verdad?, a decaer esto y la esperanza decae. La esperanza decae, hermano, como en el caso de ellos. Dice el versículo 21, nosotros esperábamos algo de Jesús. Y la esperanza, hermanos, en el espíritu está en el sentido del olfato. Vamos viendo cómo se fueron turbando estos sentidos, la vista, ¿verdad? El tacto, no sabían ni qué hacer, pero Jesús se llega a ellos y los toca. Se va turbando la boca, ¿verdad? La razón. Y se va turbando, ¿verdad? Todos estos sentidos. E incluso su oído. Habían oído. Iban platicando la tristeza. E incluso algunas mujeres, dice más adelante, que ya les habían dicho, ya había llegado a sus oídos que el Señor había resucitado, pero ¿sabe qué? Ellos no lo creían. No lo creían. ¿Por qué? Porque también su ojo del espíritu estaba tapado. No tenían fe. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y en un momento de turbación así, ¿qué se puede hacer? Solamente Jesús podía hacer algo por ellos. Y Él lo sabía. Por eso se les aparece en el camino. Por eso se les aparece en el camino. Ellos esperaban redención y decían, ahora sí ya no va a haber libertad, ahora sí ya no va a haber nada. Ya no veo nada, ya no veo un panorama claro. Y ya era el tercer día. En el verso 25, el Señor les dice algo. Y viene la amonestación del Señor. Entonces Él les dijo, lea conmigo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de Él decía. Hermanos, cuando estamos turbados, lo único que puede tener poder es Jesucristo, es el mismo verbo de Dios. Jesús se manifestó a ellos también de esta manera y les comenzó a declarar la palabra. Cuando usted no encuentre la salida, cuando nos sintamos que no sabemos qué hacer, digamos, el Espíritu Santo, recuérdame la palabra. Y entonces, por eso es necesario aprenderla en nuestro corazón, aprender las promesas de Dios. Les he contado en momentos más difíciles, ¿qué me ha salvado? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién temeré? Y cuando hay escasez, mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá
todo lo que me falte. Ellos estaban turbados, no se acordaban que era necesario que Jesús padeciera. Y Él les empezó a decir, y ellos hasta aquí, hermanos, no saben que es Jesús el que está con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor cuando resucita con otro aspecto. Y aparte sus ojos estaban ciegos, ¿verdad? No podían ver. Bueno, y Él les dice, insensatos. ¿Qué palabra tan fuerte? Y le voy a dar la definición de esta palabra. Significa, y no nos ofendamos, significa ininteligente, decía la concordancia. Ininteligente, o sea, no inteligente. Y viene de unas raíces que tienen que ver con observar, con captar y con prestar atención. En otras palabras, no son tan inteligentes. No han observado la ley, no han prestado atención a todo lo que se les ha hablado. Seguramente ellos iban a la sinagoga, como usted y yo venimos al templo. Pero seguramente también, así como habían escuchado, dicen por ahí, así también les había salido. Y a veces pasa, hermanos, palabra tras palabra, domingo tras domingo, año tras año. No me conteste, pero contéstese usted, ¿qué número de año es el que está en la casa de Dios celebrando una resurrección? Y empiezo por aquí, son muchos años. Bueno, más o menos. Mi vida, lo que tengo de vida. Y viene el Señor y dice, oh, insensatos. Ustedes son tardos de corazón para creer. Bueno, antes de pasar a tardos y lentos, Gálatas 3:3, por favor, no pierda ahí Lucas. Esta misma palabra insensatos la encontramos, la mismita palabra, la encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Y se traduce como necios. Dice, tan necios sois. Y dice el versículo 1, es el versículo 1, dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y viene el Señor y nos dice, te has tardado en observar. No has prestado atención a mi palabra. No has creído mis promesas. No te has apropiado de la verdad. Que hay una vida de resurrección. Que hay un poder para ti. Que no tienes que estar viviendo en muerte. Pero eres lento, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 25, el 24-25, regresando, dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. En otras palabras, y leyendo la concordancia, dice, y lentos de pensamientos y de sentimientos. Porque, hermano, mire, cuando la palabra de Dios viene, aquí adelante puede estar quien sea. Dios nos da el privilegio, ¿verdad? A mi esposo, a mí de estar. Pero se los hemos dicho, podría estar, como en el caso de Balán, un burrito que le habló. Podría estar, quien sea. Y viene la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, es real, es eficaz. Pero depende. Y que cuando viene una promesa de la palabra, yo pueda decir, sí, amén, eso es para mí. Y cuando viene la amonestación del Señor, y tal vez me dice insensato, ay Señor, perdóname por esta insensatez que hay en mí, y ayúdame. ¿Cuál es el problema con nosotros?
o con estos caminantes, ¿verdad? ¿Cuál era? Que eran, ¿qué? Lentos de corazón para creer. Ellos sabían, ¿verdad? Estaba Isaías 53, estaban los profetas, ¿verdad? De cómo, ya lo vimos el domingo, cómo iba a venir el Mesías sobre un asna, ¿verdad? Y tu rey viene a ti. Y viene cada profecía del Mesías. Y ellos no la creían. Ellos no la creían, hermanos. ¿Cuántas cosas creemos realmente? Y para nosotros hay cosas que todavía se van a cumplir. Decía hace rato el pastor, el Señor va a venir. Y así como elevamos los globos en la mañana, nos vamos a levantar. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos viven su vida, cuántos vivimos nuestra vida realmente creyéndolo? Porque una cosa es creerlo aquí y saberlo aquí. Pero otra cosa es cuando baja al corazón. Por eso no les dice, a ustedes no se memorizaron o no retuvieron, no, les dice, ¿tardos de qué? De corazón. De corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está realmente en la resurrección de Jesús hoy? ¿O está pensando que se desmañanó? ¿Me explico, hermanos? Mira, la resurrección del Señor es tremendamente poderosa. Y ahorita vamos a ver algo. Gloria al Señor. Alaba al Señor, hermano. Ayúdame alabando al Señor. Jesús, hermanos, les explicó acerca del Cristo y de su propósito. Les recordó, era necesario que padeciese, ¿verdad? Era necesaria esa muerte de cruz. Y si ustedes leen los evangelios, Jesús les dice en blanco y negro, les dice en español, bueno, en hebreo, ¿verdad? Para nosotros en español lo leemos, en arameo, lo que les haya hablado, les dice, yo tengo que ser crucificado y tengo que morir, pero me voy a levantar y voy a resucitar. Pero no lo habían creído. Y también, hermanos, esta palabra creer, me gustó mucho el significado y se lo comparto. Dice, tardos de corazón para creer. Creer es, para los que apuntan del griego, 4102 de la concordancia. A veces no les doy los números de la concordancia, pero todo está checado en concordancia. Dice, para tener, es creer. ¿Creer para qué? Para tener fe, para confiar específicamente a Cristo el bienestar de uno. Yo tengo que tener fe para confiar específicamente a Cristo el bienestar de uno. En otras palabras, ustedes están turbados, ustedes están metidos en todo su dolor, porque no han confiado su bienestar, su cuidado en el Cristo, en el Mesías. ¿Por qué sufrimos tanto? Porque no hemos aprendido realmente a confiar. Decimos que conocemos a Dios, la única cosa digna en la cual el hombre se puede alabar, que es ¿qué? Conocer a Dios. Y decimos que le conocemos, pero reflexionaba hace unos días, ¿lo conoces? ¿Lo conozco realmente? Porque si le conociera, le confiaría todo. ¿Le confiaría qué? Totalmente en todo y mi vida. Porque a veces hay miedo a la muerte. Porque no está ¿qué? La confianza plena. Porque hay miedo a la enfermedad. Porque no está esa confianza plena en el Señor. Es decir, si enfermo, pues, Señor, en tus manos. No es fácil, ¿verdad? El cuerpo. Pero también sé, Señor, que en tus manos estoy. Hágase tu voluntad. Lo que me da, Señor, los recursos que me da, son tuyos, Dios. Mi vida, mi dependencia viene de ti.
Y dice aquí, confíenle. Bueno, les diría yo, ¿verdad? Confíenle a Cristo todo su bienestar. Confiémosle a Cristo todo nuestro bienestar, nuestra familia. ¿Verdad? Mi esposo, ¿en quién está? En las manos de Cristo. Su familia, sus hijos, su casa, ¿en qué está? ¿En quién debe de estar? Bajo el cuidado de Cristo, hermanos. Mire, no le estoy hablando nada nuevo, son principios cristianos, pero dice el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y todavía hasta allí, hermanos, no se habían dado cuenta que era Jesús resucitado. No se habían dado cuenta. Y a veces viene la palabra y no nos damos cuenta del poder de esa palabra. No nos damos cuenta del poder de ese Cristo resucitado que hoy alabamos, que hoy bendecimos. Y así en esa plática transcurrieron las 2 horas y media que ellos iban caminando. Seguramente Jesús les comenzó a decir la ley y los profetas y no fueron 1 minuto ni 2, llenó gran parte de ese tiempo, ¿verdad? Así como la predicación que a veces se va y se va. Pero algo estaba sucediendo allí, el poder de resurrección ya había comenzado a obrar en ellos, hermanos. Porque cuando usted y yo estamos aquí escuchando la palabra de Dios, leyendo una porción de su palabra, ¿qué cree? Ese poder, aunque no nos demos cuenta y aunque aún estemos turbados, ya está actuando en nosotros. Algo ya está comenzando a suceder. ¿Sabe? Usted está escuchando esta mañana y se nos está abriendo la escritura, viene la exhortación, viene sus sucesos, viene hablando de la resurrección y algo, hermano, ya está empezando a obrar en nosotros. Los que dijeron amén, el amén es que así es, así sea, amén. Llegaron, dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ya llegué, bueno, pues aquí se quedan, ¿verdad? Hasta luego. Pero ellos le dijeron, no te vayas, quédate, porque ¿sabes qué? Ya es tarde. Y dice el versículo 29, le detuvieron por fuerza, quédate con nosotros que se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué le ha dicho usted a Dios hoy? Quédate. Ellos no sabían que era el mismo Jesús, pero saben, la palabra ya estaba obrando en ellos. La palabra, esta ley, estos profetas ya estaba haciendo algo que ellos sentían, y lo dice más adelante. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Quédate, queremos escuchar más. Quédate, queremos saber más. Quédate, porque sabían en su corazón que algo iba a suceder allí con ellos. Y le dice, quédate con nosotros. Y esta palabra quédate significa, ¿verdad? Pero tiene que ver con una invitación, ¿verdad? Tiene que ver con una relación. A veces Jesús, ¿verdad? La palabra está, pero a veces no queremos que se quede. Y el Señor quiere tener una relación con nosotros. Que en cada momento su palabra esté allí. Que en cada circunstancia su poder esté obrando en nosotros. Amén. Amén. Y Jesús aceptó la invitación. Porque mire, cuando encuentra un corazón sincero que le dice, Señor, ven, quédate conmigo. Señor, y está en su casa tal vez, y le puede decir, Señor, esta es tu casa, quédate aquí. Y quizá va solo caminando por la calle y le dice, Señor, pues también soy un tabernáculo, soy tu casa, quédate en mí, quédate conmigo, quédate. Porque tal vez no le dijeron quédate, dice que le retuvieron ¿con qué? Con fuerza. Quédate, Señor. Y Jesús no dudó. Cuando alguien le invita a Jesús, no dude. Y entrando en casa, Él se sentó con ellos a la mesa.
Y entonces tomó un pan. Imagínense que este es un pan, esa es su imaginación, hablando de los sentidos. Tomó el pan y lo bendijo. Y esa palabra bendecir es hablar bien, agradecer, invocar una bendición sobre, y si también significa prosperar. Cuando Jesús se queda, bendice. Cuando Jesús se queda, trae una bendición, trae su presencia y la presencia de su Padre a nosotros. Cuando Jesús se queda, las cosas cambian y nos volvemos prósperos. En el buen sentido, hemos aprendido qué es la prosperidad, que es empujar hacia adelante, ¿verdad? No quedarnos estancados. Y Él lo bendijo. Y cuando sus manos, ¿verdad?, tocaron este pan, lo partió. Así como Él había sido partido en la cruz, hermanos. Era un símbolo. En realidad el mismo Jesús era el mismo pan que había sido, ¿qué?, partido, como lo veíamos el viernes. Y fue hasta entonces, mi hermano, que sus ojos fueron abiertos, dice el versículo 31, y le conocieron. Y cuando sus ojos se abren, ¿verdad? Y que tiene que ver con abrir completamente, exponer, y el canal, ¿verdad?, de un acto. ¿Sabe qué había pasado? Sus sentidos, que estaban nublados, que tenían como tapones, se destaparon. Imagínense, de pronto se abren los ojos, ¡pum!, se cae el velo que tenían, se abren los oídos que estaban turbados, porque, o sea, tengo que decirles, ellos iban hablando, iban recordando, su memoria estaba llena de malos recuerdos, de la muerte, del dolor. ¿Y qué recordamos a veces nosotros? Yo recuerdo que cuando era niño, y yo recuerdo ayer, y te recuerdo. Decían ayer en matrimonios, nos volvemos, ¿qué?, históricos, ¿verdad? Históricos. Pero en ese momento, cuando conocieron a Jesús, su memoria, su oído, ¿qué?, ¡fum!, se destapó. Su razonamiento se aclaró. Pudieron sentir su presencia. Pudieron ver que era el Señor que había resucitado. Pudieron sentirlo, pudieron escucharlo. Y en ese momento se cumple su propósito y se desaparece de su vista. Tremendo, hermanos. Habían tenido una experiencia tremenda en ese momento. Y entonces su hablar comienza a cambiar. Y fíjese lo que ellos dicen, el versículo 32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Que no sentíamos, ¿verdad? Y arder significa incendiar, encender, consumir, como hace rato estaba la cera del globito. Imagínese que el globito es usted. Y de pronto está dobladito y apachurradito. Pero viene un fuego. Se le prende. ¿Y qué pasó con el globito? ¿Se comenzó qué? A inflar el papel, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Se comenzó a elevar. Cuando viene la palabra de Dios a nosotros, el corazón empieza a arder con la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y a poco no, hermano, cuando decimos, el Señor ha resucitado, ¿no siente usted? ¿Y sabe qué? El Señor resucitó. Y eso tiene que arder. Esta mañana ese fuego se tiene que encender. ¿Por qué? Porque es el poder de su resurrección. En ellos comenzaron a cambiar. Jesús les había dicho insensatos, tardos de corazón para creer, pero ellos allí dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí es cierto, mi corazón era lento, estaba turbado, pero aquí ya su corazón está ardiendo, está creyendo, está encendido. Y le aseguro que esa tardanza se les quitó. ¿Comenzaron a qué?
a creer. Y al momento, hermanos, en que en su corazón ardió, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban ahí. Y hago énfasis aquí, y levantándose. Esa palabra, ¿verdad?, de levantar, es la misma que está en Hechos 2:32. Y vamos para allá. Gloria al Señor. Hermanos, es tremendo este pasaje, ¿eh? Es tremendo. Hechos 2:32. Alabe al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No se quede en silencio. No se quede en silencio. Nadie se molesta si usted grita, si usted alaba, si levanta las manos. Hechos 2:32 dice. Y está aquí predicando Pedro en esa tremenda predicación del día del Pentecostés. Está encendido, está con poder, está ardiendo. Y dice, a este Jesús resucitó. Y esa palabra resucitó es la misma que dice que ellos se levantaron. A este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros que somos testigos. ¿Sabe qué había sucedido cuando ellos vieron quién era el que estaba allí partiendo el pan? Su corazón ardió y su espíritu, su ser también comenzó a sentir el poder de la resurrección. Ellos también que de alguna manera experimentaron la resurrección. La muerte fue disipada, las tinieblas de sus ojos, de sus oídos fueron que echadas atrás y ya pudieron ver, hermano, al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. ¿Sabe qué necesitamos usted y yo? Levantarnos. Levantarnos. ¿Qué había sucedido en la resurrección? ¿Qué había sucedido en la resurrección? Y quiero llevarlos al Salmo 18:3. Para que entendamos un poquito más. A ellos les fue abierto el sentido, entendieron, comprendieron, se levantaron y fueron a testificar, fueron a predicar. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Su presencia está aquí, el Señor está aquí. Santo su nombre. Aleluya. Bendito el Señor. Estoy leyendo mi Biblia. Salmo 18, versículo 3. Es un salmo mesiánico, es el salmo que habla del Señor, de lo que había pasado. Dice, invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. Y dice el 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Sabe qué había pasado? Ellos estaban tristes, turbados durante estos 3 días, pero la dimensión del tiempo de nosotros no es la misma dimensión de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. El cuerpo de Jesús había sido puesto en la tumba. Su sangre había sido derramada, pero su alma, su esencia, había descendido a los abismos más profundos. Había descendido a los infiernos más profundos. Allí donde estaban todos los demonios. Y cuando él entró, supieron que era el Hijo de Dios, que había llegado. Bendito sea.
tome la espada. Yo abro camino, no temas. Yo soy Jehová, que te va a levantar si perseveras. Santo es su nombre. He esperado que te levantes. Y les decía, hermanos, gloria al Señor por su voz, hermanos. Gloria al Señor por su presencia. Los demonios supieron que Jesús estaba ahí. Ellos tiemblan y creen. Y Jesús estaba allí, no llegó peleando. Se dejó de alguna manera martirizar, ganó perdiendo. Y pagó. 3 días y 3 noches aquí en la tierra, pero fueron eternidades ahí abajo. Pagó mi maldad. Pagó mi pecado. Con el mío. El de todas las creaciones. El tuyo. El de todos, hermano. Hasta el más mínimo. El pecado más grande y el pecado más pequeño. Jesús llevó el tormento. Por eso dice la palabra de Dios, en mi angustia, invoqué a Jehová. ¿Sabe? Y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó desde su templo. Dice el versículo 9, y bajó los cielos. ¿Bajó qué? Los cielos. Y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Vamos al versículo 16. Envió desde lo alto, tomóme y sacóme de las muchas aguas. Aleluya. ¿Qué fue la resurrección? Que Jesús había pagado, que Jesús había tomado las llaves del infierno y de la muerte, pero no por pelearlas, sino porque ya había pagado el tormento, el martirio que nos tocaba a usted y a mí. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Satanás? Ya pagué, es justo, ahora sí, entrégame esas llaves. Entrégamelas. Y sabe que no pudo hacer otra cosa el enemigo más que dárselas. Y el Padre vino poderosamente sobre un querubín. Voló. Y por eso dice, invocaré a Jehová. Él lo invocó. ¿Qué fue el grito que se oyó en los infiernos? ¿Qué fue ese grito? Fue Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Y hace rato, hermanos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos invocando Yud, Hei, Vav, Hei. Y cuando usted y yo invocamos, dice, invocaré ¿qué? A Jehová, su presencia desciende, porque le estamos llamando, le estamos diciendo, Señor, ven, estoy rodeado de muerte, estoy rodeado de tinieblas, estoy rodeado de situaciones, de problemas, pero alguien puede creer, invocaré a Jehová. Yud, Hei, Vav, Hei. Y cualquiera que entre o pasara diría, están locos, ¿verdad? Porque dicen 4 letras de hebreo. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué estamos haciendo? Llamándolo a él. Y entonces él que empieza ¿qué? A volar sobre las alas del viento. Y si puedo levantar ¿qué? A Jesucristo de la muerte, Él nos levanta del abismo más bajo de donde estemos. ¿Sabe qué? Su nombre ¿qué? Nos eleva, nos lleva a donde no pensamos y nos da libertad. Y entonces podemos experimentar, como ellos experimentaron, el poder de resurrección. Hermanos, Jesucristo vino para dar vida y dar vida en abundancia. El diablo creía que había ganado, que había matado, que había destruido. Pero el Padre levantó a su Hijo. El Padre se indignó y vino con su furor santo y dijo, ¿sabes qué, Satanás? Ya no más. ¿Me llevo qué? A mi Hijo. Y no solamente lo voy a levantar, si leemos más adelante, Él asciende y es hecho Señor y Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús un día le dijo
a una mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es esa resurrección. Y a veces, hermanos, vivimos en muerte, en angustia. Pero dice el Salmo 18:3: invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y dice el 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor fue delante de él. Y vuelvo a leer, dice: y la tierra fue ¿qué? Conmovida. ¿Qué pasa cuando comenzamos a levantar, a invocar el nombre del Señor? ¿Acaso no vienen estas demostraciones poderosas? ¿Sabe qué está sucediendo? La tierra fue conmovida. Y leíamos en Mateo, el inicio el pastor leía que cuando Jesús se levantó, aquí en la tierra hubo literalmente ¿qué? Un terremoto, un temblor. Y yo no me imagino así un temblorcito así cualquiera. Los guardias, esos hombres valientes, temblaron de miedo. Debió haber sido así, y así, de todas las maneras. Oscilatorio y trepidatorio, ¿verdad? ¿Sabe qué sucede en usted y en mí? Empieza a haber un terremoto. La muerte se disipa. Los sepulcros se abren. Y vuelve a brotar la vida de Dios. Esa vida. Cuando usted y yo venimos a Jesús la primera vez, hubo vida, ¿sí o no? Hubo un nacimiento, hubo un poder. Y andábamos todos bien contentos y se le llama el primer amor. Y sí, Dios. Y quizá con el tiempo se apaga. Pero Jesús quiere que nos levantemos como estos caminantes de Maús. ¿Sabe? Como iglesia, mucho tiempo vino la muerte, vino la enfermedad. Y decir: no, es que esta iglesia, ¿verdad? No, es que los hermanos, no, es que tanto pecado, tanta cosa, tanta... Pero hoy el Señor está diciendo: esperado que te levantes. Lo vino a decir, hermano. Esperado que te levantes. Y decía mi esposa hace días, y cuando hay vida empieza a haber ¿qué? Movimiento. Y diría yo, cuando viene ¿qué? Algo diferente, viene un temblor. Y lo que no tiene que estar allí se empieza a quitar, se empieza a sacudir, hermano. Porque Dios quiere darnos ¿qué? Vida. Vida. Como individuo, el Señor dice: levántate. Como familia, el Señor dice: ya es tiempo que tu familia se levante. Y como iglesia, hermanos, el Señor nos dice: levántense. Levántense, tengan un nuevo mover, una nueva resurrección, un nuevo tiempo, hermanos. Y tenemos que aceptar esa palabra del Señor. ¿Alguien puede dar gracias a Dios en esta mañana? ¿Alguien puede decir: yo Señor, yo quiero ese poder de la resurrección, Señor, en mí? ¿Y alguien? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien ya está sintiendo ese poder de la resurrección? Si no, cierre sus ojos. Póngase de pie en esta mañana. ¿Sabe qué? Yo sí. Como aquellos caminantes que decían: ¿arde qué? Mi corazón. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Y se va a ver, hermano, desde una actitud, desde una sonrisa. La muerte, ¿qué viene a traer la muerte? Dolor, angustia. No te estoy diciendo todos tus problemas se van a solucionar y ya no más dolor. Estoy diciendo, en medio de las circunstancias y en medio del dolor, allí está el poder de la resurrección del Señor. Dígale: Señor, resucítame. Levántame, Señor Dios. Aquí está, Señor, toda la muerte. Aquí está, Señor, las palabras que el enemigo ha venido a decir.
Ahí están, Señor Dios, los problemas. Aquí está mi vida. Perdóname. Perdóname. Señor, yo creo en tu muerte, Señor. Yo creo en tu sangre. Y hoy la tomo, Señor. Y pido perdón por mí. Pero también hoy, Señor Dios, recuerdo que tú te levantaste, Señor Dios. Señor, yo quiero ese poder de resurrección. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Sobre su vida, hermano, diga, Señor, sobre mi vida, Yud, He, Vav, He. Invocaré a Jehová, lo invocaré sobre mi familia, Señor, Yud, He, Vav, He. Sobre mi casa, Yud, He, Vav, He. Señor Dios, por esta iglesia, Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. Sharabasanda Rababasaya. Sharababasaya. Y no importa, hermano, no importa la cantidad de seres de maldad, no importa. Jesucristo estaba en el mismo infierno y estaban allí todos esos demonios. Y ¿sabes qué? Nada detuvo el Padre, nada detuvo la resurrección del Hijo de Dios. Santo es su nombre, santo es tu nombre, Señor Dios. Resucítanos, Señor. Resucítanos, Dios, en esta hora. Resucítanos, Señor Dios. Ven con tu poder, Señor. Ven con tu poder. Ven con tu poder a nuestra vida, Señor Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ellos se levantaron y testificaron, mi hermano, que el Señor Dios, al traer su poder de resurrección, nos dé ese poder de testificar, nos dé ese poder de ser diferentes, nos dé esa victoria, mi hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El primer apóstol fue una mujer. Porque apóstol significa enviado directamente de Jesús a dar las buenas nuevas de salvación. Y la primera que llegó a la tumba fue una mujer. Y tuvo un encuentro con Jesús. Y ella lo reconoció, aunque su cuerpo era diferente, ella sabía quién era Jesús. Y lo reconoció y se le quiso aventar para abrazarle. Pero le dijo: Jesús, detente, mujer, aún no he subido al Padre. Esta mujer estaba despierta, mientras los discípulos estaban dormidos. Y hoy la palabra de Dios vino a nosotros. Y la palabra dice: levántate, levántate, porque tal vez, hermanos, no tal vez, porque estamos dormidos. Estamos dormidos en nuestra comodidad. Orábamos y ya no oramos más. Ayunábamos, ya no ayunamos más. Compartíamos la palabra con las personas y hoy nos quedamos callados y cómodos en casa. Levantémonos, hermanos. Levantémonos del sueño, de esa pereza espiritual. Y la palabra de Dios ha venido a hablarnos. Levantémonos. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales nos hemos dormido? Y el Señor nos ha exhortado. Y hermano, hagámoslo por nuestro bien.
porque Dios nos ha dado esa tarea a nosotros. Pero Él no tiene ningún problema en venir a levantar a alguien de allá afuera para hacer lo que nosotros no podemos hacer o no queremos hacer. Él no tiene ningún problema con poner gente nueva que haga lo que nosotros tenemos la obligación de hacer. Dios tiene una corona para usted, hermano. No lo pierda, no la pierda. No deje que alguien más robe lo que le pertenece a usted. Levántate, pueblo. Levántate. Levántate. Despiértate de ese sueño espiritual. Levántate. En la semana también me dio la palabra. Con sus bocas me alaban, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere apariencia. Dios quiere un corazón sincero. Si Dios permite, en la tarde vamos a hablar de ello. Pero hoy, hermanos, hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que tengo que hacer y no estoy haciendo? ¿Qué es lo que he dejado de hacer y mi corazón se ha enfriado? Cierra tus ojos.